Si pudiera destacar algún texto que he podido resignificar en este tiempo, sin dudas es el texto de Lucas, con el Padre Misericordioso. Es un texto que pude comprender con mayor profundidad y que sin duda mi experiencia de paternidad me ha permitido resignificarlo y enriquecer la lectura que puedo hacer de él. Una de las cosas que me llama la atención, incluso desde la formación también profesional, es la experiencia del abrazo que el texto relata. Esa experiencia tan fundante que desde la teoría psicológica, psicopedagógica, uno puede destacar como una experiencia vital. Ese versículo que menciona a ese padre que sale corriendo al encuentro de su hijo, se arroja al cuello y lo ve cansado, seguramente desdibujado, andrajoso, no sé cuál podría llegar a ser la imagen, y que sin embargo se arroja al cuello para abrazarlo y besarlo. Es una experiencia tan sanadora, uno puede imaginarse esa escena y uno sabe que ahí es donde se termina de concretar la conversión de ese hijo que venía reconociendo su error y que venía reconociendo sus ganas de volver a los brazos de su padre. Pero la experiencia de abrazo es la que me parece que concreta ese hecho. Y el abrazo es una experiencia fundante para las personas, es una experiencia vital y que experimentamos la mayoría de las personas muy tempranamente en brazos de nuestra madre. Esa experiencia de sostén que está estudiada. Donald Winnicott es un estudioso de la psicología infantil y la reconoce como una experiencia vital. Esa primera experiencia de sostén en brazos de nuestra madre y que después se va a traducir y se va a continuar en experiencias de sostén y de abrazo en otros brazos e incluso en los juegos, se destaca como una experiencia fundante para el psiquismo. Y creo que sin dudas esa experiencia es una de las que termina siendo más importantes en ese relato. Por otra parte, uno puede también reconocer en ese padre algunos aspectos que son interesantes de valorar y que nos sirven para entender incluso la mirada hasta del sacramento de la reconciliación, o hasta la mirada de ese padre bueno que nos disculpa frente a nuestros errores o frente a nuestras sombras. Ante el pedido del hijo de repartir la herencia y de querer salir al mundo, ese padre accede a ese pedido, y me parece que frente a eso, más allá de tratar de ponernos en el contexto de lo que podría llegar a significar, nos habla de un padre que respeta la voluntad de su hijo, aún sabiendo tal vez o pudiendo anticipar que esa no era una decisión acertada. Respeta la libertad de su hijo y habla de un padre que es capaz de habilitar un mundo para su hijo, y eso también es muy sano, y los padres tenemos que me parece estar preparados para eso, para habilitar un mundo a nuestros hijos, abrirles las puertas de un mundo que no es perfecto, que no es ideal, que puede llegar a ser hostil, pero al cual tenemos que permitirles abrirse y descubrir y transformar. Ojalá podamos darle a nuestros hijos las herramientas y las certezas de que ese mundo puede ser transformado y mejorado, pero al cual hay que salir. Y me parece que ese padre que habilita esa salida, aun cuando tal vez intuía que no era ni la mejor manera y el mejor momento para irse con la herencia, bueno, de todas maneras lo habilita, y me parece que hay un aspecto valioso y nos recuerda a ese Dios Padre que respeta nuestra libertad. Y también cuando uno frente a esa libertad tal vez no toma las decisiones adecuadas, también sale a nuestro encuentro a arrojarse en nuestros brazos para abrazarnos y para sanar nuestras heridas, que pueden ser muchas. Entonces eso, bueno, sin duda me interpela ese aspecto del texto en el cual, bueno, ese padre sale al encuentro, abraza a su hijo y concreta esa experiencia de sanación y conversión de corazón. Por otra parte, uno también destaca que Jesús tuvo esa experiencia, y seguramente tal vez eso hace que pueda darle
una vital importancia. Uno no deja de pensar que si bien tal vez en los textos bíblicos conocemos poco sobre esos momentos, Jesús fue un bebé arropado, sostenido, cuidado, abrazado desde el primer momento, y que eso sin dudas ha sido una experiencia fundante para él. Y aparece también los cuidados de su padre, que frente a las advertencias toma a su familia para huir a Egipto, dando señales de preocupación y de cuidado por su familia y por ese bebé, y también al regresar, ¿no? Me parece que esos son signos también de un cuidado valioso de José hacia su familia. Y hay otra experiencia que me parece que es interesante poder tal vez leerla desde estas perspectivas, ¿no? La experiencia de Jesús en el templo, en esa experiencia iniciática para él, seguramente el grupo familiar acompañando esa experiencia iniciática para Jesús, y seguramente para algunos otros niños jóvenes de ese grupo. Ahí vemos a un grupo familiar abriéndole las puertas de ese mundo religioso, cultural, para su familia, y que generan también en ese versículo cuando dice que María algunas cosas no las entendía, ¿no? Y la angustia de esos padres que decían, bueno, ¿por qué nos haces esto? Y una respuesta de un hijo, hoy podríamos decir tal vez, difícilmente extrapolando, ¿no? Pero frente a ese hijo adolescente que daba pasos hacia el mundo adulto y decía, bueno, estoy ocupándome de las cosas de mi padre, ¿no? El desconcierto frente a esa rebeldía, el desconcierto de sus padres, ¿no? Pero bueno, que también comprendían y habilitaban esa salida hacia un mundo adulto que a su hijo se le iba abriendo, y que ellos abrieron. Me parece que esos son signos para entender saludablemente en lo que fue la crianza de Jesús en manos de María y de José, y que sin duda han habilitado el descubrir vocacional de Jesús. Así que en ese sentido me parece que bueno, es interesante que tal vez desde esa teoría psicológica, psicopedagógica, uno pueda descubrir esas experiencias que han sido fundantes para Jesús. La experiencia del abrazo temprano, y que después es revalorizada y resignificada en el texto del Padre Misericordioso, y ese rol de sus padres que habilitan un mundo valioso para él, al cual lo dejan acceder y lo dejan descubrirlo, aún en el desconcierto, aún en la angustia. Me parece que bueno, para los padres eso es un desafío, no poder habilitarles a nuestros hijos un mundo que ellos deben poder transformar, que puede llegar a ser hostil, pero también puede ser un mundo rico en experiencias, un mundo valioso, positivo, que tiene mucho para ofrecernos. Así que en ese sentido, bueno, eso es un poco la experiencia o el desafío con el que también invito a mirar algunos episodios de la vida de Jesús.